Vamos a tratar de tener una charla en la que intercambiemos nuestras miradas y nuestras propuestas cuando se trata de concretar y ampliar derechos. Así que, Claudia, te dejo aquí con estas maravillosas mujeres. Hoy es todo de mujeres, ya han visto, ¿no? Pero bueno, nos tenía que tocar, hicimos bastante variedad de generacional y de género. Y hoy nos toca estas jóvenes mujeres. Así que bueno, de nuevo gracias por estar y bienvenidas al Instituto Patria, compañeras, que es la primera vez que creo vienen, ¿no es cierto?, a exponer. No, vos ya estuviste, no, vos ya estuviste un par de veces y ella está de la Comisión de Juventudes y Claudia es de la Comisión. Bienvenidas. Cuidado, Judith. Así perdemos una soldada en el camino. ¿Cómo andan, compañeras, compañeros? Bienvenidos a todos. Agradecer siempre a nuestra Casa Patria que nos abre la puerta y nos hace sentir el calorcito de estar entre compañeros y compañeras. Y bueno, y a todos los que están conectados en el Zoom, les pedimos que todos los comentarios y preguntas que quieran hacer las pueden ir haciendo por el chat. Vamos a estar hablando un poco, en resumen, lo hacía Judith, pero vamos a hablar también de los impactos de la economía en las mujeres, en las diversidades y en la clase trabajadora. Para eso nos acompaña Natalia Salvo, abogada laboralista, docente universitaria de la UBA y de la UNPAS, asesora sindical, presidenta de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio. Bienvenida. Marisa Duarte, que es la presidenta del Instituto IADE y directora de Realidad Económica y docente. Muy bien. Yo me hago los machetes y yo me hago la pregunta porque no me entiendo la letra a veces. Y está Melina Moreno, una compañera joven, abogada, subdirectora ejecutiva de Asuntos Jurídicos de ARBA, integrante también de esta Casa Patria de la Comisión de Juventud, que viene teniendo muchos movimientos, se vienen juntando y vienen trabajando mucho. Las tres van a tener que conversar tanto con ustedes, con las compañeras y compañeros que están en el Zoom a lo largo y ancho del país, pero también entre ustedes. Y ese va a ser un desafío también, empezar a conversar y que no sea solo una ponencia. Más tarde va a estar llegando también Lucía Sirmi, así que cuando llegue también, ahí estamos, ahí está Lucía Sirmi, te invitamos a, ella también es una joven economista. Bienvenida, Lu. Ella es economista feminista, integrante de Paridad en la Macro y subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Diversidad Sexual de la Nación. Casi me sale de la provincia de Buenos Aires esto de decir. Sí, más o menos es igual. Los ministerios que estamos construyendo nosotras y nosotres. Así que para empezar, y pensando en esto de cómo el impacto del modelo económico actual y cómo abordarlo, vamos a empezar con Natalia para que ella nos empiece a contar un poco cuáles son los impactos que tiene este modelo actual económico en la clase trabajadora, cuáles son las políticas que hay entendiendo los cuidados también, entendiendo los presupuestos con perspectiva de género, y también cómo afecta la segregación ocupacional en los trabajos que tenemos las poblaciones más feminizadas. Me parece que podemos empezar por ahí, Nati. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, a mis compañeras de panel. Bueno, teniendo en cuenta que es un conversatorio, desde ya que ustedes pueden, haciendo señales de humo o de mano, intervenir igual que mis compañeras. A veces uno se cansa de decir o repetir siempre lo mismo, pero a mí me parece central, sobre todo por lo último que vengo escuchando a nivel académico, mediático, en realidad en todas las usinas productoras de saber, digamos, ¿no? Más formal o no tan formal, la naturalización de esta forma de producción como si hubiese sido una manzana que cae del árbol. Y en realidad, más allá de que llevemos 600 años de evolución de capitalismo, la cantidad de tiempo no lo hace el único modo de producción y por lo tanto tampoco no natural y apolítico. Y esto lo digo porque hay una sobredeterminación económica
sobre todas las categorías, que tienen una gran consecuencia, el no cuestionamiento. Y fundamentalmente el capital, ya acá con Claudia me va a haber escuchado decir lo mismo, pero me parece que es una cuestión central. Viene de la mano del patriarcado, en la asignación de roles, en la separación de lo privado y de lo público, la identificación de lo privado con las tareas de cuidado o las tareas reproductivas y lo público con las tareas productivas. Y la invisibilización, acá mis compañeras lo van a decir mucho mejor que yo, de esas tareas de cuidado como condición de posibilidad de la realización de las tareas productivas en el impacto económico. Si mal no recuerdo, en el 2020-2021 fue el primer presupuesto que se hizo con perspectiva de género y se dio cuenta del impacto en el PBI que tienen las tareas de cuidado. Bueno, fueron los feminismos quienes lo pusieron de relieve, diciendo no es amor, no es trabajo. Y esto no es nada nuevo, la primera oleada de los feminismos hablaban justamente de la reivindicación de las tareas de cuidado. Y esto de pasarlo por el tamiz de la emocionalidad, más allá de que uno lo haga con o sin emocionalidad, es sacarle el contenido político y el contenido económico también. Porque el capital trajo aparejada la división social y sexual del trabajo. Entonces, ¿cómo no va a tener impacto esta economía o esta forma de producción en los feminismos, sobre todo, como digo yo siempre, con el plus de desigualdad que tienen las mujeres y las diversidades? Y digo plus porque el trabajador o la trabajadora de por sí frente al empleador es un hiposuficiente, tiene una desigualdad objetiva, material y estructural. Y esto también lo recalco, porque el discurso del privilegio, que los feminismos sabemos muy bien, ya sea con la instrumentación de los cupos, de la paridad, viene de la mano del desconocimiento de la desigualdad preexistente y estructural. Se intenta subjetivar la discusión. Bueno, ¿para qué quieren si no pueden comprender? Y la idoneidad, si son idóneos. No se trata de idoneidad, se trata de una diferencia, una desigualdad, como si fueran placas tectónicas, estructural y material de este mismo sistema, que desde sus inicios hace esa división sexual y social del trabajo. Por supuesto que, como yo digo siempre, el horror no se presenta como tal, ¿no? Desde ya que va encubierto, subsumido en una narrativa social, bueno, el amor, las tareas de cuidado, la biologización de ciertas tareas, ¿no? Y esto impacta desde ya en el mundo del trabajo. Primero en lo que sabrán muy bien que es una de las principales causas de discriminación en el seno de las relaciones de trabajo, que es la brecha salarial. Y que esto no implica el no cumplimiento de la manda constitucional que establece igual remuneración por igual tarea. Desde ya que esto no está formalizado, nomenclado. Bueno, recibo de haberes de las mujeres, entonces te pago un 29,4% menos o un 27% menos, donde va oscilando la brecha salarial. Sino que tiene que ver con diferentes tratamientos de hechos como consecuencia de estos estereotipos y como consecuencia de las desigualdades desde el acceso al empleo, la distribución de tareas de cuidado y productivas. De hecho, no quiero decir un número exacto, pero bien se sabe que las mujeres realizan aproximadamente 6 horas de tareas de cuidados, además de su jornada laboral. Y desde que yo tengo uso de razón, el día tiene 24 horas. De hecho, ayer fue el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, y la primera reivindicación era justamente el tiempo que esos trabajadores pasaban a disposición del empleador, que era muchísimo, y el cual reclamaban para uso personal, 8 horas de trabajo, 8 horas de esparcimiento, 8 horas de descanso. Bueno, el plus de desigualdad que sufrieron las mujeres ya viene desde también las primeras reivindicaciones hasta internacionales. El famoso Pan y Rosas de 1857, la primera internacional. Bueno, si uno se pone a pensar que el voto femenino tiene escasos 70 u 80 años, 1947, el primer voto fue en 1951, y los debates biologicistas que existían en el seno de la Cámara de Diputados, que el cerebro nuestro pesaba menos, bueno, en fallos judiciales, lo vemos impactado también en el seno del mercado de trabajo. Hay un fallo muy interesante de una trabajadora que quería acceder a, yo soy malísima para el nombre de los fallos, a ser conductora de larga distancia, y bueno, los jueces llegaron, no hace
mucho, hace unos años, argumentar que sus manos eran muy pequeñas. De hecho, a raíz de esa situación es que se creó el registro especial de conductoras de ómnibus. Entonces digo, estos estereotipos sedimentados a través de la invisibilización de que se trata de trabajo, se proyecta no solamente en el mercado de trabajo, sino en la diferenciación, en el tratamiento tributario, digámoslo así, perdonen que utilice tal vez con no tanta propiedad el término, pero de hecho es lo que mencionamos recién. Hace poquito que hubo el primer presupuesto con perspectiva de género. Y básicamente, para intercambiarnos palabras y demás, quería terminar de cerrar con esto del qué otro tipo de discriminación hay en el seno de las relaciones de trabajo. Yo les aclaro que esto es relativamente novedoso porque nuestro país, por ejemplo, fue el tercero en ratificar el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla de la violencia en el seno de las relaciones laborales. Bueno, la ley 26485, justamente que protege de manera integral a la mujer en todos sus ámbitos de desarrollo, tampoco es de hace 60 años atrás, tendrá escasos 15 años aproximadamente. Y la vigencia del 190 es de hace muy poquitito. Digo, estas circunstancias, tantos de violencias, de estereotipos en el seno de la relación de trabajo y lo que más la padecen las mujeres y las disidencias, es relativamente nueva en términos históricos. Bueno, esto que les voy a mencionar, las diferentes formas de discriminación se ve desde en las tareas menos calificadas, más calificadas y hasta en el Poder Judicial, ¿no? Para que vean justamente cómo está sedimentado este estereotipo. La famosa segregación vertical, que si ustedes ven en una línea vertical, primero se habla del piso pegajoso. Una vez que te despegas del piso, se habla del techo de cristal. Y ahora un nuevo concepto acuñado en el año 2004, que es el acantilado de cristal. Bueno, ok, una vez que llegaste a los puestos jerárquicos, dar como situaciones conflictivas de manejo jerárquico a mujeres, para que el fracaso tenga nombre de mujer, digámoslo así, ¿no? Esta línea de segregación vertical tiene que ver con la reproducción de esos estereotipos. Fíjense que las tareas menos calificadas las llevan a cabo las mujeres. ¿Por qué? Porque le faltan credenciales en absoluto. Incluso es al revés. Son las mujeres las que mayor calificación tienen. Sin embargo, se reproducen esas desigualdades en el seno de la empresa y son las mujeres las que realizan las tareas de menos calificación. Una vez que llegan a los puestos o cargos jerárquicos, y esto no admite diferencias de trabajadoras a empresarias. ¿Sí? O sea, también si uno se pone a fijar en la UIA, incluso cuando estuvo la primera mujer, más o menos vamos a ver que es prácticamente parecido a la CGT, ¿no? Pero fíjense que en tareas de dirección hay 63% de varones, esto es una encuesta del 2021 del Ministerio de Trabajo, en conjunto con el Ministerio de Géneros y Diversidades, y el 37% de mujeres. Jefatura, ¿sí? 75% varones, estoy redondeando, 25% mujeres. Personas que trabajan en puestos no jerárquicos, 57 varones y 46 mujeres. Fíjense cómo va aumentando. Ahora, ¿qué es la segregación horizontal? Si hacemos un corte en esa línea vertical, vamos a ver que las tareas que se asocian con el estereotipo de géneros, con lo doméstico, con lo privado, son las que realizan regularmente las mujeres, atadas a este patrón biologicista, ¿no? Tareas de educación, trabajadoras de casa particulares, un 100%, tareas de educación 73%, a ver si... Aguárdenme. Servicios sociales y de salud 69,4%, hoteles y restaurantes 54,5%, y a medida que vamos incursionando en la industria, en el transporte, el porcentaje de mujeres va reduciéndose. Entonces yo creo que estos son los principales desafíos que vienen de la mano, lejos de creer que estamos teorizando cuando volvemos al capital y sus inicios y la división sexual del trabajo, es poner de relieve estas circunstancias para poder tener políticas públicas y tributarias acorde con esta situación y llegar a una sociedad más igualitaria. Bueno, ahí tenemos el inicio del contexto de esta charla y se me disparaba, digo, porque Natalia puso en eje las mujeres, las diversidades, quiero sumar ahí, pero ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Cómo afecta este modelo económico a los jóvenes y el empleo, por ejemplo?
Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Estoy acá para representar a las juventudes y quisiera hacer esta aclaración preliminar antes de abocarnos al tema. Entendemos que la política fiscal abarca el gasto público, el presupuesto, la administración de los recursos, y ahora cómo impactan las juventudes. Tenemos que tener en claro en la política que nosotros somos militantes y es un espacio heterogéneo, diverso, plural. Y quiero recalcar esto porque siempre se dice como que los jóvenes o las juventudes son el futuro, y en realidad nosotros somos el presente. No estamos acá para hablar del país que queremos, construir en el futuro, sino que queremos reconstruir en el presente. Y en este sentido, me gustaría remarcar que nosotros tenemos grandes problemáticas que consideramos que constituyen los grandes flagelos de este país, y uno de ellos es el acceso al empleo. Nos damos cuenta de que impacta de lleno, por ejemplo, cuando... perdón, estoy un poco nerviosa. La inserción laboral cuesta más en el sentido de que los jóvenes con menos recursos son aquellos que no pueden culminar con sus estudios secundarios o universitarios porque tienen que insertarse en el mercado laboral, y conlleva a una informalidad, a condiciones de precarización, al pluriempleo, a estas nuevas empleos vinculados con las plataformas digitales, con los cuales no se otorgan derechos y no pueden hacerlos valer frente a los demás. Y en este sentido también tenemos que remarcar que las políticas fiscales nos impactan en el... perdón, estoy muy nerviosa. No, sí. Bueno, en relación con lo que vos decís, también tener en cuenta que económicamente estamos atravesando dos tipos de procesos: la feminización de la pobreza y la masculinización de la riqueza. Feminización de la pobreza, ¿por qué? Porque Natalia abordaba que las mujeres nos dedicamos a tareas vinculadas con el cuidado, ya sea en salud, en enfermería, por ejemplo, o cocina, o cuidado de niños y demás, mientras que las profesiones más masculinizadas son aquellas que tienen una mejor remuneración. Y las mujeres, ¿qué sucede? Aparte de tener los empleos con peor calidad de condiciones laborales, sumado a las bajas remuneraciones, deben cumplir jornadas en sus hogares de tareas de cuidado que constituyen una doble o hasta una triple jornada laboral. Por ejemplo, en términos impositivos, vamos a hacer un paralelismo con el impuesto al valor agregado. Respecto a datos duros y certeros que lo van a tener volcados en el aula virtual, en el material, el impuesto al valor agregado, por ejemplo, la recaudación es de un 43% de lo que constituye el presupuesto. Los impuestos a los bienes personales fueron recaudados en un 1,3%. Esto significa que ya sabemos que el impuesto al valor agregado deviene en los productos y no en los consumidores. Esto significa que las mujeres son las que más aportan a la carga tributaria. En el impuesto a las grandes fortunas, que hubo, lo recordamos, en el 2020, una repercusión importante, el 74% de los contribuyentes de ese impuesto son varones. Eso quiere decir que las grandes fortunas concentradas de este país están a cargo de los varones. Le paso la palabra. Muchas gracias. Ahí, entre un poco lo que desarrolla en esta conceptualización de las tareas de cuidado, esta incorporación que haces vos, digo, pensar que ese impuesto no fue un impuesto, sino fue un único pago por un aporte voluntario, ¿no? Y pensaba, ¿no?, medio de lo que, digo, las dos como se van juntando, y pensaba también que hubo algunos
unas cuestiones económicas y del empresariado que también coalicionaron ahí, pero históricamente también pasó. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es, porque como estamos metidos en las tareas de cuidado, me parece que también pensar cuáles eran los impactos de la reglamentación del artículo 179, que habla de los lugares de cuidados para la ley de contrato de trabajo. ¿Cuáles pensás vos, Lucía, que fueron las causas que nos llevó a que recién 49 años posteriores se haya reglamentado este artículo? ¿Y cuáles pensás que son los desafíos que tiene que tener la clase trabajadora, pero también cuáles son los desafíos que tenemos que tener para que las empresas, los empresarios, cumplan efectivamente con el 179? Gracias, Clau. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes quienes están virtualmente. Hay gente virtual también, ¿no? A quienes están virtualmente también un abrazo. Celebrar este seminario y este encuentro. Creo que un poco el tema que nos convoca es la agenda feminista de la redistribución económica y que tenemos que hacer ese esfuerzo de vincular este diagnóstico y la solución a este diagnóstico que bien planteaban las compañeras con la agenda macroeconómica que tiene la Argentina, porque si no, si quedan bifurcadas, es como que todo el mundo está de acuerdo con todo esto, pero hay otro problema más importante en otro lado. No, trabajar en esto nos impacta macroeconómicamente, fiscalmente, y un ejemplo concreto es el 179, que para quienes no lo conocen lo repaso. Es un artículo que está en la ley de contrato de trabajo, esa hermosa ley de contrato de trabajo de 1974, que decía en su momento que en función de cuántas mujeres trabajadoras tenías en tu empresa, ibas a tener que poner una guardería. Estaba escrito en esos términos. Por un lado, la palabra guardería, que sabemos que ya no utilizamos, porque pensamos como algo todavía más profundo y más, más en clave de educación a los espacios de cuidado de la primera infancia, pero por otro lado hablaba de las mujeres, como si las únicas que llegan con una responsabilidad de cuidado al trabajo son las mujeres. Estadísticamente es así, pero uno cuando hace política pública y normativa trabaja en la transformación, ¿no? Entonces no se reglamentó ese artículo durante muchos años, o sea que nunca se supo cuál era la cantidad que hacía que vos tuvieras que construir un espacio, y como bien decía recién Clau, pasaron casi 50 años sin que se reglamente. Yo creo que uno de los motivos, bueno, más allá de la historia de la Argentina, la interrupción de derechos del Estado de democracia, pero después también en la vuelta de democracia y en la agenda incluso de ampliación de derechos, siguió durante mucho tiempo, si bien yo creo que además, sobre todo en el gobierno de Néstor y Cristina, hubo un montón de políticas de cuidado, o sea, se hicieron muchas cosas que impactaron en estas mujeres que están cuidando, sin duda. Quizás no hablábamos del tema explícitamente, ¿no? Sí, compañeras obviamente desde el sindicalismo hace décadas que vienen pidiendo por la reglamentación de esto, y algunos convenios colectivos han logrado políticas en esta materia. Pero hay un trasfondo que tiene que ver con lo que mencionaba antes la compañera al principio, que es la idea de que la cuestión de la resolución de los cuidados es una cuestión familiar y por lo tanto familiar femenina, ¿no? Entonces es una resolución, algo que tienen que resolver en las casas. Esto, lo plantea la economía feminista hace muchísimo tiempo, es que es un problema para toda la sociedad. La división sexual del trabajo viene de mucho antes, mucho antes del capitalismo, pero es verdad que el capitalismo, sobre todo en la segunda revolución industrial, lo profundiza, ¿no? Porque en la primera, y esto está haciendo una historia un poco europeizante, en la primera un poco todos y todas van a las fábricas, los chicos también, las mujeres también, y eso genera una crisis de reproducción social. Entonces, en una segunda etapa de maquinaria pesada, de sindicatos más fuertes, y en pos de cuidar esa reproducción social, aparece esta división sexual de trabajo de, bueno, que el varón consiga, trabajando en la fábrica, un salario familiar, la mujer que se queda cuidando. Cada uno hace lo que mejor le sale. División eficiente, ¿no? Dicen los economistas, división eficiente del trabajo. Malo para quien cuida, porque estás en una sociedad donde se reconoce un trabajo y el otro no. Tu grado de negociación después con tu pareja dentro de tu casa es ninguno, es nulo, si la sociedad piensa que vos no haces nada cuando sos ama de casa. Después tu dependencia económica de tu pareja, que se puede volver una persona agresora, o que directamente se rompe el vínculo, es tremendo. Es una situación, decimos, de la economía feminista de riesgo social. Pero aún, no solamente penando la situación de quién cuida, sino también de las personas que requieren los cuidados, también es un problema esto, porque entonces el cuidado que vos tenés como niño, como persona mayor, como persona con discapacidad, depende de tu vínculo con tu familia, de cómo está constituida tu familia, de cuánta plata tiene tu familia y si está en tu misma ciudad.
todas situaciones también de riesgo social. Entonces, es ineficiente esa división sexual del trabajo, y además es ineficiente para la economía en general haberse olvidado de este pedacito de la economía. Porque es como que cambió los fines por los medios. Nosotros vamos a trabajar para al final del día poder estar con nuestra familia y disfrutar y tener bienestar. Y en general la economía planteada así, que se olvidó de la esfera de la reproducción, te propone todo el tiempo achicar, ajustar tu esfera de ocio, tu esfera de cuidado, etcétera, para aumentar la producción. Una producción que encima ni siquiera después está bien distribuida, y además tampoco estamos seguros que cubre las necesidades en un sentido amplio, ¿no?, del bienestar. Entonces ese es el planteo de la economía feminista. Volviendo al 179, porque me fui un poco, yo creo que hay algo de justamente ese patriarcado del cuidado, ese patriarcado del salario, que también está embebido en, bueno, ¿por qué voy a ir a avanzar sobre esto si total ya hay mujeres que están cuidando, ¿no? Bueno, si no lo reglamento no hay problema, pues total. Y tras mucha militancia, pero puntualmente hubo un fallo judicial que forzó al Estado a reglamentar, por suerte. ¿Cómo se reglamentó? Se reglamentó de una forma tal en la cual planteemos que no son solamente las compañeras las que llegan al trabajo con esa responsabilidad de cuidado. Porque si no, ¿qué iba a pasar? Iba a pasar que solamente iban a contratar varones, porque ¿para qué voy a contratar mujeres si voy a tener que poner la guardería, ¿no? Entonces hoy, empresas de más de 100 personas, que se desempeñan en el establecimiento, es decir, que si yo soy un supermercado y solamente tengo en relación de dependencia a cajeros y cajeras, si yo tengo repositores, aunque estén tercerizados, también cuentan, ¿sí? Si yo tengo más de 100 personas, tengo que poner un espacio de primera infancia para niñas menores de 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque 3 años es donde no está, 3 años para abajo, a 0, es donde no está la educación obligatoria. En realidad dice 45 días a 3 años, porque encastra, entre comillas, después lo podemos mencionar, con las licencias vigentes, que de alguna forma son 45 días antes y 45 días después, también a conversar. Entonces, esa es la franja que se cubre, ¿no? Con la idea de decir el sector privado tiene un rol en una organización del cuidado más justa, emplazando un espacio de cuidado siguiendo la normativa del territorio donde esté, porque como no hay una normativa nacional, porque no es obligatorio, cambie según la provincia, el municipio. Si no quiere construir ese espacio, porque dice, no, yo soy una química, es peligroso para los chicos, bueno, asociate con otros del parque industrial y pongan todos juntos un espacio a 2 kilómetros. Si no puede hacer eso, entonces busca una plaza para tus trabajadores que tengan niñas en algún jardincito vigente alrededor. Si tampoco puedes hacer eso, vía negociación colectiva, o sea, tienen que dialogar con los sindicatos, con trabajadores y trabajadoras, negociar un reintegro de lo que haya gastado el trabajador o la trabajadora en la contratación de una niñera bajo el régimen de casas particulares, por lo menos el 40% de lo que haya gastado en la contratación. El trabajador te tiene que mostrar que la registró a la trabajadora, esto es importante, ¿no? Porque además tiene el doble objetivo de además avanzar en la registración de casas particulares, que después podemos hablar, o en su defecto, que te pase la factura del jardincito que encontró. ¿Y por qué queremos la factura? Porque también es un problema la habilitación de los espacios de la primera infancia. Hay muchos espacios de primera infancia donde las compañeras que son las maestras jardineras o docentes, no sé si se sigue diciendo así, perdón si ofendo a alguien, están como si fueran trabajadores de comercio para reducir sus salarios. Entonces, cumple todos esos objetivos juntos esta normativa. ¿Por qué hay varias opciones? Porque la heterogeneidad productiva de la Argentina es muy grande, entonces hay que tener opciones para todo eso. Al empresariado, nuestro cálculo es que más o menos hay 9.000 empresas que les toca aplicar esto. 9.000 empresas en todo el país tienen más de 100 personas. Se les dio 1 año de plazo para involucrarse y resolver esto. La verdad, las empresas que se pusieron a resolverlo en este plazo son pocas, por eso se esforzó sobre el cierre de este plazo que se les había dado una negociación entre CGT y Unión Industrial, que es sobre todo el sector que más gente junta tiene en el plano productivo, que bajo la ley de contrato de trabajo, a negociar qué hacen en la proximidad. Si no resolviste nada, bueno, ya te vas a tener que poner a reintegrar el 40%. Pero en 4 meses, como máximo 4 meses, sentate ya con tus sindicatos. O sea, no decidas las cosas vos solo, vos sola. Después cada uno se la cuenta de qué versión le conviene al empresariado, pero en todos los casos es un aporte de ellos a una organización más justa
es un efecto redistributivo, es un efecto en el salario indirecto de trabajadores y trabajadoras, porque ¿qué nos imaginamos en un horizonte donde esto rija y tengamos en cada uno de esos lugares o espacios de cuidado o reintegros? Por un lado, más infraestructura de cuidado de la primera infancia, que es una vacancia en la Argentina, nos faltan. Solamente 4 de cada 10 chicos menores de 4 años asiste a algún establecimiento y solamente 2 a uno público. Y si hoy quisiéramos meter a todos las niñas en un espacio, no tienen vacante. En la Ciudad de Buenos Aires es un problema, siempre lo decimos, pero además es un problema en todo el país. ¿Sí? Así que por un lado eso. Por otro lado, que nos permite a nosotras ir a trabajar, porque justo las que están afuera del mundo del trabajo son las que tienen chicos menores de 3 años. ¿No? Entonces, que puedan elegir en libertad y que tengan la posibilidad de acompañarse con una infraestructura de cuidado. Pero también nos interesa mucho que quien trabaja en el parque industrial, que hoy en día es un varón, vamos a decirlo estadísticamente, es un varón, estadísticamente el que tiene un trabajo registrado en un establecimiento de más de 100 personas con un buen salario es un varón, que sea él el que se lleve al chico al trabajo. ¿No? Eso para nosotros puede ser muy transformador, además del impacto en la registración de casas particulares y en la habilitación de espacios de cuidado. El Ministerio de Trabajo determinó que es una falta muy grave, hay distintos tipos de faltas, ¿no? En la ley de contrato de trabajo es una falta muy grave no cumplir con esto. Creo que, como todo, hay que propiciar, o sea, militar territorialmente. Yo siempre digo, acá en Ciudad de Buenos Aires puede haber muchos espacios así, en la provincia seguramente también, pero después en cada territorio, municipio, son 2 o 3 empresas que la mayor parte de la gente conoce cuáles son, con nombre y apellido. Entonces, ir a tocar la puerta, bueno, ¿cómo vas a cumplir esto? ¿Cómo lo estás cumpliendo? Ir con la inspección, ¿no? Y además provocan conversaciones muy fructíferas entre las áreas de género y áreas productivas en todo el territorio nacional, conversaciones que no siempre existen previamente, ¿no? Y que pueden ser muy transformadoras porque se entra por el 179, pero después, una vez dentro, uno avanza hacia la igualdad en muchos otros ejes. Entonces, yo creo que en una estrategia nacional de cuidados hay muchas cosas que pues podemos ir charlando para modificar, porque no es que la economía feminista tiene este diagnóstico que mencionaban las compañeras y en función de eso dice, bueno, que nadie cuide. No, hay una idea de justamente poner esas tareas de cuidado en el centro. Dentro de una estrategia, el sector privado tiene que tener un rol específico y la buena noticia es que en Argentina hoy ya tenemos algo que es ley, vamos a decir. Era ley y hoy es además aplicable porque está reglamentado. Hay que militarlo, hay que hacer que no solamente las compañeras, sino también los compañeros sean los que exijan el cumplimiento de esto, porque tiene un impacto distributivo muy concreto, no solamente en la organización de los recursos, sino también en la organización de los cuidados. Bueno. No, podemos ir haciendo preguntas. Ahora vamos a tomar una del chat, así también quienes están cursando el seminario en forma virtual pueden participar. Y te vamos a preguntar a vos, Marisa, porque ya te enfocamos. ¿Por qué hace la discriminación que nos hablaba de impositiva antes las compañeras? ¿Cómo es en los impuestos? ¿Por qué hace esa discriminación en los impuestos indirectos? Sí, digamos, bueno, me presento, agradezco la invitación. Yo, digamos, mi formación es mucho más en sociología económica y la aproximación tiene que ver con tratar de entender la economía, pero para conocer cómo se distribuye el poder. Y en cada una de las cosas que estábamos hablando remite a eso, digamos, a qué estructura del poder tenemos, que se traslada en la cuestión impositiva, se traslada en la cuestión generacional, se traslada a la cuestión propiamente de género, pero se traslada también en las clases sociales, donde cada uno de estos clivajes funciona mucho peor. Y nosotros conocimos épocas distintas, digamos, y este es el énfasis que yo quisiera hacer. Nosotros seguimos estando inmersos en el programa, digamos que con sangre ingresó en el 76, que es la revancha oligárquica. La clase dominante en el 76 decidió que el peronismo no debía seguir definiendo los destinos del país, y entonces ese liberalismo ingresa con represión, y represión bajo todos con estos agravantes, digamos, que es que los sectores más vulnerables se ven todavía más vulnerados.
Y si bien ha habido etapas donde se levantó el pie del acelerador, hay otras donde fue peor, digamos. Es decir, la dictadura, la política económica de la dictadura vino a quebrar las columnas vertebrales, el movimiento sindical, la capacidad del Estado, la capacidad de intervenir, la capacidad de regular, todos los avances en términos de legislación. Pensemos que la ley de contrato de trabajo es del tercer peronismo, de la etapa tan corta, pero que dejó algunas marcas. Ahora, la reacción que tiene la clase dominante sobre ese avance, pensemos que también ahí se discutía la distribución de las ganancias. Pero no era solamente la discusión o no era una iniciativa legislativa, digamos, sino que en las propias comisiones de base de las empresas se estaba discutiendo eso, y eso hubiera tenido un gran impacto en la estructura tributaria, en cómo se definen la distribución funcional del ingreso entre patrones y trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que digo es, hubo una primera vuelta de tuerca, que es con la que llegan, y llegan de la mano de la represión. Esto lo tenemos que tener muy claro, porque si no perdemos de vista lo que ha sido el origen del liberalismo en Argentina, que hablan de la mano invisible, de la competencia, del más hábil, el más inteligente, el más... No, fue con armas. Y todas las grandes empresas tienen causas por haber sido cómplices del secuestro, la detención, el asesinato y la desaparición de muchísimos de nuestros compañeros. Entonces ahí empieza esta cuestión, que es cierto que rompió con una historia argentina. Y lo que me interesa enfatizar, porque si bien la restauración democrática intentó volver a una etapa distinta, reconstruir lo que se podía, se reconstruyó en cierto sentido, pero no se pudo en la dinámica económica que la dictadura instauró, y que además tuvo una segunda vuelta de tuerca en los 90 que terminó de sellar esas transformaciones. Y entonces la etapa de los 2000, donde se intenta recuperar espacio, se hace en función de una cierta bonanza, digamos, de los ciclos económicos expansivos que tienen un impacto fuerte en nuestro país, pero no se discutió el poder. No se discutieron las bases de la política económica que instauró la dictadura. Más allá de que se morigeraron, que se avanzó en una cantidad de cuestiones, que hay una reconstitución y hay una persistencia de las luchas sociales, de las organizaciones sociales, de la movilización, de la disputa por los nuevos derechos, como estamos viendo muy bien todo este paneo que acaban de hacer las chicas, pero estamos en una etapa de reversión del ciclo donde sostener lo que se tiene es bastante complicado. Y entonces es cierto que los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, todo el que tiene algún rasgo que hace más difícil su vida se ve todavía agravado, pero estamos en condiciones de empobrecimiento de toda la clase trabajadora. Eso también es cierto, porque no hay una reconstitución, y lo que se está dando en esta etapa, sobre todo con la pandemia, hubo un bache muy importante. La reconstitución viene de la mano de una concentración de la riqueza. Y eso es riqueza en manos de los hombres, en manos de la gente más grande, respecto de los jóvenes, en manos... entonces no conseguimos revertir, y haría una última gran cuestión que tiene que ver con por qué las restricciones. En primer lugar, porque el mundo está cambiando y cambia en contra nuestra. O sea, los cambios que estamos viendo son que en el mundo del trabajo es bastante difícil volver de la masculinización de la riqueza y la feminización de la pobreza, sino que viene con nuevos métodos, con la plataformización, la digitalización de los procesos, que fundamentalmente lo que hace es desdibujar la relación laboral. Hoy un repartidor, un chico que se dedica a tareas bajo plataformas, no sabe quién es su patrón. Podemos saberlo nosotros, las chicas que van siguiendo y saben que una compañía de plataformas está frente a una situación conflictiva, lo que fuera, y ahí el chico que está corriendo para todos lados
para poder hacerse de unos pesos, se entera tal vez de rebote de quién es su patrón, pero para lo que está hecho el mundo de las nuevas tecnologías es para que desaparezca la relación laboral, para que a través de las monedas virtuales tampoco funcione, tampoco circule el dinero tal cual lo conocimos. Y ahí también hay un financiamiento que viene de las actividades ilícitas y que paga ilícitos. Fíjense que no sabemos quién atentó contra la vicepresidenta, y el chico que hackeó las cuentas del ministro de Seguridad que organizó Lago Escondido, cobró en criptomonedas, y está en Misiones, que es un lugar que también ha tenido otras causas extrañas, donde discurre todo, ¿no? Entonces quiero enfatizar con esto que hay un mundo que está cambiando y nosotros perdemos cada vez más herramientas para afrontarlos, en parte porque el Estado ha sido debilitado por esta avanzada que identificó que por un lado el Estado era el problema, esto viene desde los 70, lo ensayaron en América Latina y después se aplicó en los países centrales, y sobre todo la sindicalización como el otro gran problema, y de eso no hemos podido volver, y no volvemos porque cada vez se habla menos de la necesidad de continuar un proceso industrial en nuestro país. Y si el enfoque que tenemos, y si los economistas varones contra los que luchamos solamente miran la ecuación fundamental, que es cuántas reservas quedan finalmente, podemos hacer una cantidad de pasos, pero sería cuántas reservas quedan en el Banco Central, no lo vamos a resolver nunca. El modelo agroexportador no genera trabajo. Genera muchísima riqueza concentrada en muy pocas manos que van a destinarse después a la especulación financiera, inmobiliaria, minera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no genera empleo, y esto lo tenemos que mirar de frente y tenemos que afrontar medidas que puedan pensar en un lugar en la estructura productiva para cada uno de los ciudadanos que habitan nuestra tierra. Y ese tiene que ser el sentido y el objeto de la economía que permitirá que las mujeres tengamos una vida digna más allá de la cantidad de hijos que tengamos, de a qué nos querramos dedicar, de en qué lugar vivamos, de con qué tipo de medios contemos. La economía tiene que estar al servicio de las personas que conforman esa economía nacional y no al revés. 2, no podemos estar viendo qué necesitan sin ninguna cosa despectiva, ¿no? Ni los chinos, ni los indios, ni nadie, para ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer, porque si no, nosotros dejaremos de comer carne para empezar a comer arroz, porque resulta que a los chinos se les dio por empezar a comer carne ahora. No puede ser que esa sea la dinámica. Y las exportaciones del sector primario nos llevan a eso, a profundizar ese mismo proceso. Entonces, estamos en un proceso, en un año que va a tener un proceso electoral, la tenemos complicada, pero me parece que volver a hablar de la industria lo que nos va a hacer es no seguir primarizando y por tanto agotando el territorio. Porque los capitales extranjeros han hecho muchos procesos en todo el mundo de expoliación, donde agotada la última riqueza, el último recurso del país, se cierra la persiana y ese país queda sujeto a su propia suerte. Y hoy es muy difícil que se hable de la necesidad de reconstituir la industria, porque hoy es más barato importar cualquier cosa, menos, fíjense qué casualidad, los productos de los que se benefician con el modelo agroexportador, porque se quedan con la renta, que no se distribuye. No se puede ni cobrar retenciones, porque del 2008 para acá no es que perdimos esa batalla, la perdimos por el resto del partido. Cada vez que se habla de las retenciones, que sería lo que permitiría que no tengamos esta inflación galopante y que no haya tantos pobres, porque eso permitiría redistribuir la riqueza, no es posible hablar de esa medida, fundamental para una cantidad de cosas. Pero por otro lado, lo que tenemos también es que si se sigue debilitando el modelo industrial, se necesitan más importaciones, por tanto el rojo en los dólares sigue siendo un problema. Y la cuestión fundamental de su gestión, el mecanismo por el cual terminan de quitarnos absolutamente la soberanía, es la deuda externa. Entonces, todos estos son los grandes focos y no la solución
del síntoma, de la consecuencia, que es como se habla mucho ahora de la dolarización, que es un disparate fenomenal, es una garantía de que ninguno de nosotros dentro de unos años podrá ni siquiera comer una vez en la semana. Entonces, si ahora tenemos algún problema en el día. Digo, no son chistes, es verdad esto, es muy acuciante la realidad. Y iba a mencionar alguna cosita más, pero prefiero darle la palabra a las chicas y en todo caso volver. Se me ocurren un montón de cosas, pero hay que comprimir y tratar de que vayamos un poquito juntando las aristas de la cuestión. Y se van abriendo millones de preguntas. Sí, no, solo un link. Te pasé a vos un par de preguntas del chat, Claudia, pero no quiero hacer un link muy chiquito, y gracias, Marisa, porque hay una conexión entre ustedes en lo que están diciendo. Lo quiero destacar porque me parece, y Natalia preside la agrupación de abogados 7 de julio, que tiene mucho que ver con lo que vos estás contando. ¿Qué pasó el 7 de julio? Por lo cual esta agrupación de abogados peronistas se denomina 7 de julio, que es la detención de un abogado laboralista, Centeno, y por eso se crea esta agrupación. Me parece que poder juntar todo esto es parte del mérito de este seminario, del cual Felisa nos habló de la deuda externa, nos habló de la dolarización, y nosotros lo venimos profundizando con ustedes. Quería meter un poquito el link ese para destacar el rol de cada una de ustedes. Y hablando de Centeno, que fue el autor de la ley de contrato de trabajo, de la visión política de esa época, pero aparte también como un gran compañero, también a la letra le puso la masculinidad. Y cuando tuvo que hablar en el 179, solo habló de las mujeres, poniendo esto que traemos históricamente, que los cuidados los llevamos en los hombros las mujeres. Ahí en el chat nos preguntaban cuál es el organismo que tiene que regular y controlar la aplicación del 179, entonces como estamos también con abogadas, vamos a aprovechar a hacer esta parte de acá. Bueno, el 179 en tanto ley, ahora con la interpelación de la Corte Suprema de Justicia después de 40 y pico de años, ustedes saben que la autoridad de aplicación de las leyes laborales es justamente el Ministerio de Trabajo, y que el Ministerio de Trabajo, yo esto lo recalco porque a veces estoy dando clases, me espanto cuando pregunto a qué poder constituido del Estado pertenece el Ministerio de Trabajo, y no me dicen el Poder Ejecutivo, que es quien por imperio del 99, inciso 2, tiene la potestad de dictar decretos reglamentarios. Entonces, me parece central destacar esta cuestión porque el fallo de la Corte Suprema justamente fue por la mora, digamos, en la reglamentación de este artículo. Así que no, quería pasarle la palabra a Lucía si quería destacar algo de esta cuestión, porque preguntaron específicamente por el organismo, sí, por eso. quién controla y fiscaliza, y después, en este entendimiento, ¿no? Después de la autoridad administrativa, obviamente, hay un control judicial ante la existencia de un caso concreto, ¿no? Cuando hay caso concreto, quien interpreta y aplica las leyes, sí, obviamente es el Poder Judicial. Quiero decir una cosita en base a lo que dijo Judith y atado a lo que dijo la compañera. Desde ya que el terrorismo de Estado fue un instrumento para instalar un modelo de valorización financiera, y no por casualidad el 48, más del 48% de los detenidos desaparecidos eran trabajadores, podaron, destrozaron la ley de contrato de trabajo, el esquema, ¿no?, de protección o tutelar del trabajo en materia de negociación colectiva, en materia de actividad sindical, previsión de derecho de huelga, intervinieron sindicatos, y luego de 5 años de recuperada la democracia, recién tuvimos la ley de negociación colectiva, la 23.546, en el año 1988, 5 números después está la ley de asociaciones sindicales. Nosotros tenemos un compañero, un abogado, seguramente algunos los conocerán, Gustavo Ciampa, que él dice, así como las madres y los abuelos y las abuelas fueron 3 mujeres, ¿no? Las madres de la democracia, el movimiento obrero organizado, con todas sus idas y venidas, porque eso es otra de las cosas que allanó el camino a la demonización y estigmatización de las organizaciones gremiales, y creo que de este campo estamos perdiendo historicidad en ese sentido, fueron también los padres
y las madres, ¿no?, de la democracia, los padres de la democracia, en términos también de relaciones productivas y de reivindicación de la justicia social, un término que nos quieren hacer creer que es nostálgico, pero que es muy actual. Quisiera agregar a colación de lo que dice Marisa, del impacto económico que quisieron instalar en la última dictadura militar. También más allá de las consecuencias no más sentidas en nuestra militancia, de los 30.000 desaparecidos, y en consonancia con todo lo que estamos diciendo, la implementación de un nuevo modelo económico del cambio de la matriz productiva. También se quiso desaparecer al empresario argentino. A partir de ahí, las consecuencias de la dictadura fueron sangrientas, pero los intentos posteriores, a partir de la década del 90, fueron menos cruentos, pero no quita que hayan sido salvajemente eficaces. Y en esto quiero traer a colación el concepto de déficit fiscal, que Cristina ya lo viene mencionando mucho en sus intervenciones. El jueves, sin más, en La Plata, hacía mención, ¿no?, a este paralelismo de, bueno, ¿cuánto se gasta en la asistencia a los sectores con menores recursos? Ella mencionó a la UH, al Potenciar Trabajo, al Progresar, que son programas que están destinados a la asistencia del grupo familiar, de mujeres, de niñas, de estudiantes. Se gasta un 1,9% del PBI, ¿no? Mientras que hace el paralelismo de que se otorgan exenciones y beneficios fiscales a sectores empresarios que pagan o la mitad o ni pagan los impuestos que les corresponde, y a esto equivale a un 4,6. Entonces tenemos que pensar también, nosotros como militantes, nuevas propuestas superadoras, desafiantes, que puedan contemplar estos grandes problemas a nivel global, porque no estamos hablando de una cuestión de política nacional, estamos hablando de modelos de país que están en pugna porque está en juego la distribución de la riqueza, compañeros y compañeras. Y en este sentido, vuelvo a abordar el tema de las juventudes. Nosotros queremos plantarnos, queremos proponer, queremos participar y queremos llevar adelante nuestra visión, nuestra perspectiva. Nos lo demanda la patria, nos lo demanda nuestra gente que está angustiada, que está asfixiada de las recetas económicas ortodoxas que nos está imponiendo el Fondo Monetario Internacional. Porque viene a cuento, sí, viene a cuento de lo que dice Melina, que no quise hoy para no hacer tan larga la exposición, que es que el empleo que se está generando ahora es precario. Entonces hace muy difícil luego que funcione todo el entramado de protecciones que hay, independientemente de que se sea hombre, mujer, joven o grande, ¿no? Es como que hay una serie de dificultades. Y eso tiene que ver con el modelo que yo les comentaba recién. El complejo agroindustrial funciona con muy poca mano de obra. Entonces hay una contradicción ahí, porque como lo que produce está pensado para el mercado externo, para otros países, cuanto más bajo es el salario, mejor para el empresariado concentrado, ¿no? No sería el caso de las pymes. Acá también es necesaria una segmentación, porque fíjense que las grandes empresas, que son el 1% de las empresas, tienen casi toda la facturación, pero solamente el 30% del empleo generan. El 70% del empleo lo generan las pymes. Es cierto que con una gran informalidad. Entonces tenemos acá un problema, digamos, que tiene que ver con ese modelo. Y es necesario entonces repensar cómo se reconstituye ese entramado que nos permita tener empleo de mejor calidad, con mejores salarios, y eso pasa necesariamente por pensar un programa industrial, recuperar la industria. Y les agrego una cuestión, que es que vieron que se dice que no es competitiva la industria, ¿no?
salvo Vaca Muerta, que sabemos que Tepetrol es una de las principales firmas, salvo Aluar, que hace el aluminio, monopólico, el 100% del aluminio que se usa para casi toda la industria la produce una sola empresa. Pero ¿saben qué? Esas empresas tampoco son competitivas. Son competitivas porque se quedaron con empresas del Estado, porque aprovecharon promociones industriales, algunas de por vida, porque tienen subsidios, porque tienen en la pandemia se le pagó el ATP, a ellas también, porque somos así de generosos, digamos. Entonces, se hace pasar a la pyme por una evaluación que nunca le harían a Roca. En parte porque el señor puede ir a patear un escritorio, cosa que una pyme no puede, ¿no? Pero, digo, tal vez un Estado más inteligente que habría que tratar de reconstruirlo, el problema es que el Estado no deja de reflejar las relaciones sociales, ¿no? Y entonces, si el poder es oligárquico, y el Estado se va a parecer un poco a eso. Pero digo, Techín es capaz de ir por 5 ventanas distintas a recolectar todos los beneficios que el Estado le puede dar y el Estado no está en condiciones de exigirle, por ejemplo, que los tubos que van a usar para el gasoducto sean puestos a un precio argentino, si el costo es argentino. No, resulta que lo tiene que importar de Brasil. ¿Y a quién lo importa? ¿De quién? ¿A quién le va a comprar? A su propia empresa, donde es probable que además le pida préstamos que después hay que pagarle con los dólares del propio Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. Además de mecanismos que funcionan y que no se han detenido, como la fuga de capitales, el ocultamiento de activos, la banca sombra, la banca offshore, los precios de transferencia, que tiene que ver con esto de que las grandes empresas desde hace muchísimos años, desde la patria contratista para acá, han constituido grupos económicos donde el manejo contable ahí hace que nunca ganen un peso. Entonces no pago prácticamente nada de ganancias, ¿no? Estas cuestiones me parece que son las cuestiones importantes que hay que abordar y que no dependen de cambios legislativos, sino de la militancia que nosotros seamos capaces de hacer. Todas las causas que no retroceden son aquellas donde hay sangre, digamos, donde si las madres llaman vamos a estar en contra del 2x1, donde si las mujeres persisten en la lucha por el aborto legal, se va a estar ahí y así de seguido. Entonces, me parece que es una gran coyuntura para el movimiento sindical, para tomar el papel que todos estamos esperando que retome, aparte de un mundo del que podemos empezar a hablar también, que sería el mundo de la economía social, popular y autogestionada, digamos, que sería como esta tercera brecha, si ustedes quieren ver después el documentito que escribí casi especialmente un poco para esta charla, habla como de los 3 sectores, ¿no? El de la economía de punta, altamente tecnologizada, que trabaja para el mercado externo, que genera dólares, que lo que fuere, toda la industria que sobrevive a duras penas con el trabajo formal e informal, y entro y salgo y toda esta historia, y después ese tercer sector, digamos, que vive de lo que puede, y que ni siquiera se entiende que esa dinámica de reproducción es trabajo. Esos serían los dilemas. Y me resulta una época dolorosa, digamos, pero también sumamente sugerente en términos históricos, porque yo creo que lo que hizo el primer peronismo fue pasar en blanco, digamos, una sociedad que no estaba siendo visibilizada como correspondía, y ahí ingresa la clase trabajadora como actor político y social. Aquí hay actores sociales que están exigiendo un reconocimiento como actores políticos en igualdad de condiciones como cualquier otro sector social, y ese es el gran desafío de la etapa que viene. Perdón. Wow. Impresionante, impresionante, y aparte es como que van disparando distintas charlas, ¿no? Pero yo quiero retomar algo que habías dicho al principio, ¿no? En esto de la discusión del poder. Y también cómo es ese poder, quién lo ejerce y cómo lo tiene. Digo, nosotros venimos de ganar elección, digo, o sea, pero ¿quién tiene el poder?
¿no? ¿Y quién discute? Lo decía bien Cristina, en la concentración y que se veían en las empresas, ¿no? En las empresas alimenticias, en un pueblo que hoy está con un 40% de pobreza, hay una concentración de los alimentos que es asquerosa, hay que decirlo con esa palabra. Entonces yo pensaba en esto, en la discusión del poder, quién tiene el poder, y pensaba también, yo que acá volcamos el golpe del 76, pero también hay que decir que quedó una revolución inconclusa en el golpe del 55. Y esa revolución inconclusa también tenía que ver con los cuidados, ¿no? Y cuando empezamos a retomar desde ahí los discursos de Evita, me parece que hay que hacer foco de por qué tenemos que hablar de economía y de cuidados, ¿no? ¿Por qué decimos que el sector, la economía de los cuidados, también mueve la economía de nuestro país? Entonces, Lucía, yo me gustaría que empieces a contarnos un poco desde la economía feminista, por qué decimos que los cuidados mueve la economía y por qué hablamos de la pobreza feminizada. Y ahí me gustaría también, si podés abordar, por qué también un sector tan importante en los cuidados como las trabajadoras de casas particulares vienen tan atrasadas en la constitución de derechos, teniendo, gracias también al gobierno de Cristina, una estrellita más para ella, en la legislación que cumple 10 años en este escaso mes, ¿no? O sea, ya lo cumplió, pero nosotros seguimos hablando de eso. Gracias. Primero quiero dialogar con lo que planteaban las compañeras, que me parece más que importante, porque además a eso nos convocó también Cristina el jueves pasado, a volver a la discusión de política económica y un proyecto también de política más allá de los nombres, ¿no? Y creo que ahí, como pensar tres dimensiones en las que siempre estuvimos discutiendo, y esa batalla va y viene todo el tiempo, acerca de, diría, como la discusión global de la economía, la discusión estructural de América Latina y de Argentina, y además la discusión coyuntural. La discusión global histórica dentro de la economía acerca de cómo se mueve la economía, básicamente si se mueve de abajo para arriba, y eso sería el keynesianismo, ¿no? Uno inyecta, cuando amplía derechos, eso mueve el consumo y el consumo tracciona la inversión y eso tracciona después la recaudación, o si se mueve al revés, ¿no? Si se mueve que vos le das facilidades y le regalás las cosas a los empresarios, y entonces por eso van a querer contratar a la gente y entonces eso va a generar empleo. Esa discusión está vigente hace 5 siglos más o menos, ¿no? De cómo se mueve el capitalismo, y en Argentina hay sobradas pruebas de lo que funciona es el keynesianismo, ¿no? O sea, acá en los años de recesión, o en los años donde las reformas laborales de los 90, que esa es otra respuesta de por qué no se trató el 179, ¿no? Si uno tiene una visión de que cada ampliación de derechos es un costo que te va a hacer que el empresariado no contrate más gente, y no vas a ampliar derechos. Ya lo vimos, se hicieron miles de 500 facilidades en los 90 y llegamos a tener años de crecimiento económico con aumento del desempleo. Así que no es la receta que funciona, yo me atrevo a decir a nivel global, pero además podemos ceñirnos a la Argentina, no funciona. Lo digo porque hoy estamos discutiendo dolarización y pasado mañana esta es la discusión que aparece. Porque cuando la dolarización apriete toda la economía, vamos a militar para que eso no ocurra. Pero si eso ocurre, acto seguido lo que va a empezar es apretarse el entramado industrial argentino. Ustedes saben que en los 90 perdimos 6.000, cerraron 6.000 fábricas. En la época de Néstor y Cristina se abrieron 13.000, pero en los 90 cerraron 6.000, ¿no? Entonces, y acto seguido lo que te vienen a decir es, no, el problema es que tenés muy intervenido el mercado de trabajo, tenés que regularlo para que se abra y eso genere más puesto de trabajo. Bueno, no, eso, tenemos sobrada historia de que eso no funciona, seguramente fue tema de alguna otra charla de este seminario, pero lo quiero decir porque esa misma lógica aplica a las políticas de derechos en materias de género y también en materia de juventud, porque yo estuve en el diseño y en la coordinación de Progresar, y lo primero que salieron a decir cuando hicimos el Progresar fue, bueno, pero en realidad vos deberías estar haciendo facilidades para las empresas porque las empresas contraten a los... Y la realidad es que a nivel global el desempleo juvenil es un problema, y a nivel global la respuesta en general es extender la etapa formativa, inyectar ingresos en eso y que eso impacte en la economía, no regalarle al empresario, mira acá tenés un joven todo precarizado, tomá. Porque además tampoco ha funcionado. La verdad es que no funcionan esas políticas, no generan después inclusión laboral, las políticas que le decimos políticas de oferta. Esa discusión a nivel global. A nivel estructural en América Latina, y el estructuralismo lo planteó mejor que nadie, Prebisch, Diamant, que seguramente fue
tema de conversación en algún momento de este seminario, y si no lo traigo, ¿lo nombraron? ¿A Diamant? No sé. Porque siempre vigente, escribió en el 73, pero hasta el día de hoy es vigente, porque él dice, el gran problema de Argentina es la estructura productiva desequilibrada, el agro genera dólares, pero no lo necesita porque no necesita importar para sus insumos, y la industria necesita los dólares para poder producir, pero no los genera porque no exporta, porque el tipo de cambio está fijado para el sector agropecuario y no para el sector industrial, para que globalmente sea competitivo, ¿no? Eso tristemente está vigente 50 años después, porque esa tensión sigue vigente. Y además de explicar esa estructura productiva desequilibrada, dice cómo eso genera falta de dólares y constantes corridas cambiarias, que después generan un impacto inflacionario, ¿no? Porque trasladan esos nuevos precios internacionales a nivel local, generan inflación, hacen caer el salario real y hacen una recesión de la economía. Eso pasa todo el tiempo, y cuando no pasa por el lado productivo, que lo hemos vivido incluso sobre los últimos gobiernos de Cristina, ya existía esa presión porque estaba creciendo el entramado industrial, aún en momentos donde no crece el entramado industrial como el gobierno de Macri, pesa por el lado financiero, ¿no? Porque tenés también que pagar más deuda que lo que te entra. Y ese círculo vicioso entre el dólar y la inflación, porque vos querés ir al dólar porque no confías en la moneda argentina, porque hay inflación, y porque vas al dólar y devaluás todo el tiempo y eso impacta en los precios locales, tenés inflación. Y ahí quiero hacer una digresión acerca de los motivos de la inflación y paso a la discusión coyuntural. Es muy importante pensar a la inflación con los mecanismos, me estoy yendo, pero yo voy a llegar a un punto. ¿Qué es lo que propulsa la inflación y qué es lo que después propaga la inflación? Acá marcaba muy bien la compañera, uno de los orígenes de la inflación en la Argentina es no haber podido aplicar la 125, porque en esa época nosotros importamos inflación internacional, y eso que entró después va girando. Y lógicamente en un gobierno peronista vas a habilitar que después las paritarias acomoden y recuperar el salario real, ¿no? Pero después lentamente, cuando van pasando muchos años de eso, y cuando tenés después fugas como lo que fue, y todos los dólares que entraron por la deuda externa, ¿no? La inflación es el dólar. Estás hoy en un momento de una inflación con un gran margen de dispersión de precios. Nosotros trabajamos en precios cuidados en 2014, 2015. Era una cosa cuando la gente sabía un precio de algo, y otra cosa es en este momento donde nadie conoce los precios de nada, entonces es muy difícil ir a arbitrar, o sea que hoy no puedes hacer, no te vas de ningún local porque está caro, porque no te das cuenta que está caro. Y en ese sentido, la concentración económica es un mecanismo no de propulsión, porque la concentración económica, tristemente, en un sistema capitalista, es un fenómeno global. Es más, hay otros países mucho más concentrados que nosotros y no por eso tienen inflación. Sí facilita la propagación, o sea, sí, cuando son los actores que son y tienen el peso que tienen, y sobre todo tienen el peso que tienen quizás no al final de la cadena, que más o menos esa concentración ocurre a nivel global, que el supermercado está concentrado y que la góndola está concentrada, sino cómo ellos son para atrás en su cadena, ¿no? Y ahí está la heterogeneidad productiva de la Argentina. Ellos son formales, registrados y tienen mucho margen de ganancia, y para atrás en la propia cadena productiva tienen un montón de trabajo no registrado, una mala distribución del ingreso hacia atrás y un poder de fijación de precios que no va para atrás en la cadena. Digo todo esto porque hoy en día nosotros tenemos una tasa de desempleo baja, una informalidad bastante parecida a la del 2015 con 2 puntos más, pero la gran diferencia es la inflación en el impacto distributivo. Y pongo el énfasis en la inflación porque nosotros podemos hacer muchas políticas de ingresos, pero si vos no frenas la inflación, la vas a correr de atrás. ¿Y cómo frenar esa inflación de una forma heterodoxa? Es el meollo de la cuestión. Porque si no, la inflación es el talón de Aquiles de todo un proyecto heterodoxo económicamente y justicialista a nivel social, y no tiene que serlo, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un eje de la discusión, y traigo todo eso porque, entre otras cosas, algo que hay que volver a poner sobre la mesa es el espacio fiscal para frenar la inflación, porque vos también tenés una presión sobre la fuga de divisas, sobre el dólar, que después impacta en la inflación, que tiene que ver con un circulante que no está siendo grabado, ¿no? Entonces hay que darse la estrategia de volver a discutir cómo grabar ese circulante que está sobrando, ¿no? Quiero decir, el circulante de ese dinero que está sobrando, ¿no? ¿Y para qué vas a usar eso que grabas? Y yo creo que hay acá una agenda que estamos planteando con distintas cosas que amplía derechos que son laborales y que son sociales, que tiene el doble impacto, porque la redistribución es buena también para la macroeconomía, justamente para pensar una estabilidad heterodoxa, una estabilidad justicialista. ¿Cómo sería esa? ¿No?
Eso me parece que es lo que hoy tenemos que construir. Nos surge por el contexto en el que estamos, pero también para no pensar que las únicas salidas posibles son esas a las que tanto tiempo le dedican en la televisión. Y creo que en ese marco, además, tenemos desafíos estructurales muy importantes, que creo que tienen que ver con lo que mencionaban antes, para incorporar la economía feminista, pero también la economía popular y social. Tenemos que ir hacia un mundo donde la seguridad social a la que vos te acerques no dependa de si tu empleador o empleadora decidió o no registrarte, ¿no? Porque ese modelo de seguridad social está plantado para la carrera laboral de un varón, pero aún si nos registraran, hay un montón de otros compañeros en otros sectores que no van a tener. Entonces hoy la discusión de la seguridad social está yendo a políticas universales. Muchas de las políticas universales en Argentina, la primera que lo plantó fue Cristina, ¿no? Porque esas políticas universales son buenas para la economía, porque la mueven de abajo para arriba, pero además son muy eficientes, en muchos sentidos que si no, en la política focalizada el Estado se vuelve ineficiente y gasta más en ir a chequear a quién le toca y a quién no, y estigmatiza que si lo hiciera con una política universal. Dije todo eso porque creo que tenemos que recuperar esa lógica, que hoy estamos muy lejos de esa lógica y no puede ser que nos corran la agenda tan a la derecha. Y la pregunta que vos me has hecho era, ya sé, no, pero quiero hablar de esto porque si no, es como que nosotros seguimos por un lado y después nos viene un hachazo, ¿no? Con el tema del dólar, la inflación y todo eso. Trabajadoras de casas particulares, un ejemplo concreto con esto. No, pienso que todo esto que planteé es la misma lógica con la economía feminista y con la política, o sea, pienso esas políticas como la misma lógica que la política laboral y social. Se amplía y la hace bien a la economía, no al revés, por eso no son cosas separadas. De hecho, el proyecto Cuidar en Igualdad que se envió al Congreso, que reforma licencias, crea un sistema de cuidadores domiciliarios y remunera a las cuidadoras comunitarias, además de generar 400.000 puestos de trabajo, cuesta solamente el 0,12% del PBI. O sea que si el año pasado lo hubiéramos aprobado, hubiéramos además cumplido de todas formas la meta del FMI, además. Así que fíjense, es muy importante lo que planteaban antes de ver en qué se gasta y para qué. Y en relación a las trabajadoras de casas particulares, me parece que tiene que ver también esto que mencionaban, estamos con este número de 35% de informalidad hace mucho tiempo, estamos como en un nivel pareciera estructural, ¿no? Entre comillas. Y la verdad es que me parece que en ese nivel estructural hay que tener una política sectorial, ¿no? Porque se empiezan a tener nombre y apellido cuáles son los sectores donde están los trabajadores y las trabajadoras sin derechos, ¿no? Y el de casas particulares es importante porque representa 1 de cada 5 personas informales en Argentina. Y son mujeres, y son 1.300.000 mujeres. Y hay ahí no solamente una lógica de feminización de los cuidados, de subvaloración de los cuidados, sino también una cultura del privilegio, ¿no? Una idea de que, porque son muchas de las personas que emplean a esas trabajadoras de casas particulares, son trabajadoras y trabajadores también. Entonces, ¿cómo rompemos eso y cómo avanzamos en la registración de esas compañeras con esa ley modelo que es referencia a nivel global, que es justamente la que promulgó Cristina Fernández de Kirchner, tratada en el 2013 y promulgada en el 2014. La verdad es que si uno mira qué pasó de esa época a esta parte, bajó la informalidad más o menos de 83 a 75, pero después se estancó. Además, nosotros teníamos una FIP muy activa en su momento, con lo que eran las intimaciones a los domicilios acerca de qué estaban haciendo, si tenían o no tenían trabajar a casas particulares. El macrismo desarmó eso durante su gestión. Entonces uno ve ese estancamiento, más la pandemia, que fue un golpazo para ese sector, porque las empleadoras dijeron no te veo, no te pago, y uno de los primeros pedidos del sector, día 3 de la pandemia, y creo que nos lo ha hecho a todas las compañeras, golpearon todas las puertas, che, así como le dieron ATP a los otros sectores, dennos también a nosotras. Está bien el IFE, pero nosotros también somos un sector productivo y un sector laboral. Y ese ATP hoy existe y se llama registradas, ¿sí? Que es una estrategia doble que hace, por un lado, lo que hacen registradas es, si vos tenés una trabajadora de casa particular en tu casa, y se la registras a AFIP le abre una cuenta bancaria a la trabajadora de casa particular, AFIP no, Ministerio de Mujeres, Trabajo, somos un grupo, le abre una cuenta bancaria y el Estado le transfiere el 50% del salario. Es decir,
que por un lado aseguramos que la trabajadora tenga una cuenta bancaria, tenga sus derechos, la hayan registrado, tenga seguridad social, aportes, riesgos de trabajo, pero por otro lado le estamos subsidiando, dicho mal y pronto, a la familia empleadora parte de la organización del cuidado, ¿no? Y eso es importante, porque muchas veces me dicen, bueno, y si yo no trabajo en una empresa de más de 100 personas, ¿qué me dan a mí? Y yo contesto, el registradas, tenés un subsidio para contratar, pero sí, solo te lo vamos a dar si contratas una persona registrada, ¿sí? Es un subsidio de 6 meses, si se contratan personas trans, personas con discapacidad o personas que sufrieron situaciones de violencia, ese beneficio se extiende a 8 meses, y lo que vemos es que la mayoría de las personas que lo utilizan luego continúan la relación laboral. Es un programa que mucha gente no conoce todavía, que ese es el gran problema también de este gobierno, políticas secretas. Bueno, esta es una, ¿no? Entonces, también, como el 179, a militarla, ¿no? Entonces, a militarla también esto. Muchos me dicen, ah, bueno, pero al final está subsidiando a las clases. Y la verdad que puedes decir, che, pero al empresario le subsidió un montón de cosas en la pandemia. Y en la pandemia y en general. Y además, desde 2005, a las familias que pagan impuesto a las ganancias, que son las que están en el decil 10, es decir, el 10% de ingreso más alto del país, tienen desde hace mucho tiempo una deducción si registran a su trabajadora de casa particular. Así que esto es lo mismo para quienes ganan por debajo, y es una ayuda además a las familias que en ese sentido más lo necesitan. Necesitamos que se utilice mucho más este programa, saber que es compatible con el resto de los derechos, y que además, aunque trabaje una sola hora, basta, es suficiente para que la tengas que registrar. El sistema está hecho pensando en cómo es ese sector, que es por demás pluridomiciliario, vamos a decirle. Así que siempre insistimos con que cada trabajadora que se registra es un paso muy concreto en ese horizonte de justicia social que como peronistas buscamos. Sí, y ahí habían pedido la palabra también. Dale, ¿hablo? No, simplemente agregar una cuestión que tiene que ver con el objeto de estos seminarios, que es cierto que hay muchas promociones y beneficios que no se conocen, a pesar de que hemos trabajado arduamente en difundirlos, pero nosotros nos volcamos mucho la militancia, y estos seminarios precisamente son para que la militancia lo haga propio y a la vez lo ponga en el territorio, en el sindicato, en distintos, que también sean las difusoras de esto. Creo que este es uno de los objetivos que perseguimos modestamente con estos seminarios, tanto de peronismo y feminismo como con este, que puedan ser difundidos, el de registradas y el de reintegros de IVA, que la vez pasada Mechi de Alessandro tuvo que poner eso, y vos vas a los barrios y no saben que pueden tener ese reintegro. Así que bueno, nada, a sumarle eso. Claudia, ¿querías pasarle? ¿Habías pedido la palabra? ¿Querés tomar? Sí, no, igual justo me quedó un poco fuera. No, igual se escucha, ¿no? No, es por el Zoom. No, un poco el comentario era justo antes de las últimas dos intervenciones, que fueron más a lo que iba a comentar ¡a preguntar, que tenía que ver con digamos, la perspectiva de género cruzada con la perspectiva de clase, porque hasta la intervención de la compañera Marisa y la última de la compañera Tocaya, me sonaba como una perspectiva muy de clase media, porque, qué sé yo, una cosa es la abogada del Ministerio de Justicia que tiene la cuestión del techo de cristal, y otra cosa es la cuestión de la trabajadora domiciliaria o de la maestra, incluso la maestra jardinera que trabaja en lo que vos habías comentado, que a su vez puede tener sus propios hijos, como las trabajadoras domiciliarias. Entonces, o sea, ¿cuáles son las herramientas que tienen las tareas de cuidado, que no solo están feminizadas, sino que también están cruzadas por la cuestión de clases? Imposible, desde mi punto de vista, hablar de una perspectiva de género sin cruzarlo con, como decimos en derechos humanos, las perspectivas interseccionales, que hay un montón, pero bueno, mínimo la de clase, ¿no? Porque ahí te arrojan resultados completamente distintos, incluso inhibitorios, porque una mujer que no terminó la secundaria y tiene 5 hijos y no tiene un empleo formal,
cuáles son las herramientas digamos, fiscales que existen para generarle incentivos para que termine la escuela y para que pueda pensar en el mundo del trabajo. Y la pregunta concreta después de este comentario es, ¿qué herramientas concretas existen para las trabajadoras o los trabajadores en general, los y las, de la economía informal? Porque cuando te escuchaba vos en la primera parte, Lucía, que explicaste la reglamentación, que es súper interesante, pensaba todo el tiempo en los y las trabajadores informales, qué se puede hacer ahí, ¿no? Porque incluso el sector de trabajadoras domésticas, que lo otro que comentaste, es muy específico, digamos. Si bien el 100% pertenecen a clases populares, es muy específico. ¿Qué pasa con la cantidad enorme de monotributistas? Digo, un poco lo contaba la compañera, digo, hablando de la precarización del empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Como que es un otro gran mundo. Gracias. Bueno, yo creo que Marisa podría responder, y responder desde también qué le pasa a la economía popular, un término que se está usando hace muy pocos años, también economía solidaria, digo, depende con el ojo que ve el movimiento social que lo dice, podemos pensar en la formalización del trabajo, quienes estamos en el movimiento cooperativo, en el movimiento sindical, pensamos en la formalización a través de las cooperativas y de las mutuales del trabajo, y no en el precariado. Entonces me parece que, Marisa, quizás podés hacer un enfoque desde ahí también. Sí, bueno, me parece muy justa la observación. Yo había hecho como un primer zoom, que es mostrar, bueno, qué es lo que está pasando en términos generales, porque eso nos permite después ubicar las particularidades. Por supuesto que la cuestión de clase está impactando, decíamos, de cada una de las cuestiones que mencionamos, eso es todavía peor según el sector social en el que estamos. Respecto de qué está pasando o qué herramientas hay dentro de la economía social, llamemos el gran sector con el nombre que querramos, digamos, porque hay mucha discusión teórica, pero políticamente, digamos, si le decimos con el nombre que cada uno quiera ponerle, sabemos bien a qué nos referimos. Ese sector social es el resultado de la primera vuelta de neoliberalismo y la segunda remachada. O sea, dirigentes de la UTEP son viejos desplazados del sector industrial. Más claro, imposible. Y claro, en una organización social y geográfica, digamos, pensemos que la base social de esos movimientos están los ex grandes cordones industriales, derivados a vueltas de neoliberalismo, bolsones de pobreza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, me parece, que es algo que está a la mano de todos, es no responsabilizar a esos sectores sociales por la situación. Hay una responsabilidad política y social que tiene que ver con la dinámica económica. Vuelvo, si quieren, a la primera parte de mi exposición. Es imposible resolver los resultados si yo tengo un sistema económico que sistemáticamente, valga la redundancia, genera pobres. No hay ley, medida, programa, nada que pueda resolverlo. Por eso digo, recuperar las bases de qué nos está trayendo a este lugar. Entonces, lo primero es no responsabilizarlos. En segundo lugar, tener empatía con esos sectores para encontrarle la vuelta, para encontrar el agujero al mate ese. No es un problema de si es vago o no, de si quiere o no quiere. Si no, sería lo que ha sido históricamente la pobreza en Argentina, que era muy baja hasta la dictadura, diría yo. El desempleo era friccional, se tardaba lo que se tardaba en conseguir otro trabajo. Ese mundo terminó. Lo que tenemos que entender es que no estamos en un proceso de desarrollo, estamos en un proceso de involución. Y mientras no mordamos el poder a los que lo tienen, ese proceso va a seguir. Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer es, mientras encontramos cómo hacer para recuperar un sendero de crecimiento con desarrollo económico y social, es hacernos cargo de las consecuencias que tiene este modelo económico, que es la generación sistemática de pobreza.
Los chicos, estamos en un nivel alarmante de chicos pobres, que serán jóvenes dentro de muy poco, como nos cuenta Melina, la historia, la situación que tenemos a hoy. Entonces, o nos preparamos para que esto sea cada vez peor, que sería el peor de los caminos y políticamente inviable, o nos afirmamos en lo que estamos tratando de decir de distintas maneras, que es, hay que encontrar una solución para que cada uno de nosotros pueda vivir dignamente. Y eso no es tan difícil, es simplemente que los sectores más ambiciosos se cuadren en algún tipo de digamos, de sistema social que permita, porque recursos no faltan, la riqueza no es que no está, el problema es que está en muy pocas manos, no hay un problema de dólares, hubo un préstamo del fondo que nos evitaría cualquier problema, el tema es quiénes tienen ese dinero. En segundo lugar, todo el sistema financiero internacional está mirando a nuestro país como un botín de guerra en la disputa de otras cosas. Tendríamos que tratar de no engancharnos en eso y poder tomar distancia y pensar en nosotros primero, y no formar parte de algo que seguramente otro se va a llevar el triunfo o el resultado favorable y nosotros seguiremos penando aquí. Yo creo que elementos hay, que sabemos perfectamente qué es lo que hay que hacer. No es un problema de que nos faltan las ideas, de que sabemos perfectamente por dónde pasa. Me gusta decir que si no desgravemos los discursos electorales de cualquiera de nuestros referentes, y vamos a ver que incluso los que se olvidaron el día siguiente de haber ganado, sabían perfectamente lo que había que hacer. Es más, los votamos porque nos habían dicho que iban a hacer algunas cositas, ¿no? Entonces, tan difícil no es. El tema es si después tengo la decisión, la convicción y la razón política, histórica, de defender los intereses por los cuales he sido elegido. Eso es lo que nos ha estado fallando. Pero, insisto, el saber qué hacer está a la mano de cualquiera. Nos podemos hacer los tontos por no confrontar con quienes hay que confrontar, pero la política no es otra cosa que la confrontación. Además del consenso, la seducción, bueno, pero también es el garrote. Acá, en la China y donde sea, digamos, no hay posibilidad de esto. Ahora, hay medidas que no se pueden hacer sin autoridad, por lo menos. No quiero decir la fuerza, que es también un poder legítimo del Estado, porque parece que de golpe nos volvimos todos como Heidi, y bueno, y si no quiere pagar, no pague, porque no, ¿qué voy a hacer? Hay una cantidad de cosas para hacer. Si cualquiera de nosotros infringe cualquier norma y la pasa putas. La AFIP tiene, de los que somos, los que tenemos el sueldito de la universidad y somos monotributistas, sabe más de nosotros que la pareja si nos descuidamos. Y resulta que después nos enteramos que los ricos no pagan. ¿Cómo es esto? ¿Se pasa el elefante y no lo vemos? Entonces, este tipo de cosas son las que sobre las que hay que avanzar, sobre las que hay que generar mucha militancia, me parece a mí, porque es lo único que nosotros tenemos. Plata y miedo nunca tuvimos, así que militar estas causas. Acá lo que falta es mucho más coraje y hacerlo con amor, faltaría, ¿no? Para hacer como... Bueno, y la verdad que como esto fue conversado, se nos hizo como muy corto. Entonces yo voy a hacer esto, si te parece, Judith. Primero que pasemos los parroquiales porque hay mucho movimiento en el Patria y me parece interesante y que hagas un pequeño resumen. Y después le vamos a pasar para que hagan en 2 minutos un pequeño aporte a ver cómo también construimos poder popular, porque todo esto que hablamos no lo podemos sostener si no es con poder popular. Entonces me gustaría que desde su visión, ¿cómo aportar eso? En 2 minutos. Y tienen capacidad de hacerlo. Menos, porque yo no me voy a tomar ni medio minuto, solamente decirles a los compañeros y compañeras que están en el Zoom y los que están aquí presentes, que ingresen al aula virtual para ver los materiales que nos mandaron las compañeras, para revisarlos también para ver
las clases ya grabadas y que, bueno, y que ahí tenemos mucho material para trabajar y herramientas para la militancia. Eso me parece fundamental. En menos de un minuto, porque así podemos abrir las cámaras y saludar a los compañeros y compañeras del Zoom. Sí, estoy de acuerdo con lo de Claudia para que hagan una breve, un cierre cada una de ustedes. Creo que esto de haber traído jóvenes economistas en distintas funciones y una abogada laboralista es un cierre maravilloso, ¿no? Bueno, yo menos de un minuto, efectivamente. Hablé de la naturalización, el poder, hay una concepción en el poder, lo vemos mucho en el poder judicial, que el poder es una suerte de divina providencia otra vez, ¿no? De arriba para abajo. Bueno, justamente volver a reivindicar la legitimación, la base de sustento de los tres poderes del Estado, incluso en esta famosa no suficiencia democrática o insuficiencia democrática de la estructura del Estado, es central. Y yo lo que digo siempre es, así como no desapareció el capital, que cada vez se concentra más, se deslocaliza, se financiariza, bueno, el tutelaje, la protección del trabajo como ordenador social tampoco tiene por qué desaparecer, más allá de que la innovación tecnológica haga que la figura del empleador se difumine o incluso quien se apropie ese trabajo se difumine. Pero bueno, el trabajo está más vigente que nunca y necesitamos que sea con derechos. Insisto en lo que remarcaba Marisa, creo que el Estado tiene que intervenir y la militancia tiene que persuadir. Es nuestra tarea ir hacia la sociedad, llevarle la información, que esa información sea accesible, contarle qué es lo que está pasando y evitar caer en esos discursos que nos quiere instalar la derecha de cultura antitributaria, de dolarización. No, tenemos que ir con la frente en alto porque tenemos las herramientas, tenemos las ideas y tenemos la decisión política porque estamos siempre junto con nuestra conductora Cristina Fernández de Kirchner que nos marca el camino, compañeros y compañeras. Decisión política, eso es lo que hace falta. Muchas gracias. Sí, no, me están, me están presionando. No, yo creo que, digamos, este es un espacio político, que, bueno, tenemos la suerte de que exista, y yo creo que está en la militancia, en escuchar, en no perder nunca el punto de toque con los territorios, con el territorio. Sea nuestro barrio, sea los lugares donde trabajamos, que a veces no coincide, los lugares donde nos podemos involucrar. Eso es lo que hará que vayamos encontrando las soluciones. Esperemos también que esto permee hacia los espacios de decisión, que quienes son elegidos, tratemos de traerlos, digamos, de que no se pierdan, porque la profesionalización de la política es un veneno neoliberal también. Y no enamorarse de los sillones, que son un préstamo. Me parece que seguramente, porque reconozco en muchos en las chicas y muchas de las personas que conozco aquí, es en el hecho de estar juntos con los compañeros, compartiendo la experiencia de vida, lo que nos da la integridad para seguir adelante. Ganemos o perdamos, pero la derrota es distinta si nosotros no dejamos de estar juntos. En mi caso tengo muchos años de hacer más o menos las mismas cosas, entre un poco la formación, la academia, la política, la función pública, los proyectos que considero yo desde el Estado pueden cambiar en algo las condiciones de vida, y lo he seguido siempre, y eso es lo que me permite a mí, por un lado, mirarme al espejo, como decía el general, y reconocerme, pero también estar a la par de los compañeros desde hace muchísimos años, y esa es mi mayor fortuna, de reconocerme en los espacios de compañeros, siempre defendiendo las mismas causas, con los ingredientes nuevos, con las cuestiones nuevas que vienen, pero nunca faltar a la confianza que nos merecemos, nos tenemos para poder salir hacia adelante. ¿Cómo?
No, la militante, no, obviamente que esta es una agenda que nos interesa porque es una cuestión de clase, a veces la brecha o el techo es la puerta que le interesa, digamos, a un sector de la sociedad y de la que nos colgamos para decir, mirá que abajo de la brecha salarial está la brecha de los cuidados, que antes de la brecha salarial está la ausencia salarial, y eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Que esta es una nueva forma de resolver viejos problemas y que es la agenda de la redistribución económica y por eso nos interesa, ¿no? Que es para toda la sociedad. Y creo que en estas elecciones se pone en debate eso y que nosotros tenemos que persuadir, como decía la compañera, enamorar apelando justamente a la sociedad argentina, que es profundamente solidaria, pero en toda su heterogeneidad, ¿no? Cualquier persona que elige romper ese proyecto individual que te propone el capitalismo, quizás no es militando, pero es organizándose en su barrio, es simplemente participando de la cooperadora, de un refugio de perritos, en un espacio religioso o en el consorcio de su edificio, a esas personas a las que nosotros tenemos que apelar, porque eso es lo que se va a poner en juego, me parece, en esas elecciones, un proyecto individualista versus un proyecto solidario que le hace bien a toda la sociedad y no comprar ningún espejito de color acerca del futuro. Las discusiones económicas son las mismas, el proyecto redistributivo sigue siendo el mismo y es estratégico, con los recursos nuevos, sea con el litio, sea con las nuevas tecnologías, el proyecto político es el mismo porque sabemos que es el que funciona y el que le ha funcionado a los países que nos suelen poner como ejemplo, pero sin contarnos su historia, ¿no? Así que la convicción de militar por ese proyecto de justicia social que tiene un pasado pero que tiene muchísimo futuro y con la convicción de que esa torta crece justamente cuando se distribuye, cuando se corta bien. Gracias.